Hay muchos comentarios bíblicos por ahí, pero hasta donde yo sé, no hay comentarios basados en la gracia. En cambio, hay comentarios que mezclan la gracia con las obras, dejándote confundido, ansioso e inseguro. Déjame darte un ejemplo. También aquellos que sufren según la voluntad de Dios, confiarán sus almas a un Creador fiel para hacer lo correcto. Primera de Pedro capítulo 4 verso 19. ¿Qué significa sufrir según la voluntad de Dios? Tu respuesta a esa pregunta revela si estás establecido en la gracia. Lee el versículo en contexto y veremos que el sufrimiento del que habla Pedro es la prueba de fuego de la persecución. Primera de Pedro capítulo 4 verso 12. Él les escribe a creyentes que estaban soportando una prueba dolorosa e injusta por ser cristianos. Algunos perdieron sus propiedades, mientras que otros perdieron la vida y aparentemente esta era la voluntad de Dios. Dios estaba detrás de su sufrimiento. ¿O lo era Él? Cada vez que pasamos por pruebas y dificultades, podemos sentirnos tentados a preguntar: Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Quieres que sufra? ¿Es acaso este tu testamento? ¿Es esta tu voluntad? Estas son preguntas importantes que merecen respuestas serias. Entonces, recurrimos a nuestra Biblia de estudio o comentario favorito para analizar este versículo, y esto es lo que encontramos. Algunos comentaristas, como Matthew Henry, dicen: todos los sufrimientos que sobrevienen a las personas buenas les sobrevienen según la voluntad de Dios. Entonces, ¿sí es la voluntad de Dios que sufras? Otros escriben ensayos extensos que no dicen nada sustancial. Algunos cambian las palabras de Pedro o evitan responder la pregunta. Dependiendo de a quién leas, terminarás sintiéndote confundido, realmente confundido o condenado. Ciertamente no encontrarás ningún consuelo. Y lo sé porque he leído muchos libros y comentarios sobre el pasaje anterior y ninguno de ellos hizo nada para animar o fortalecer mi fe. El consenso parece que Dios quiere que sufras o lo permite porque es misterioso y soberano, y sus caminos son más elevados que los tuyos. Pero eso me hace negar con la cabeza. Déjame tranquilizarte ahora mismo. No es la voluntad de Dios que sufras, que seas perseguido o maltratado por ser cristiano. Pedro no dice tal cosa. Echemos un vistazo más de cerca a sus palabras. Los que sufren según la voluntad de Dios. La frase clave aquí es la voluntad de Dios, que es una de las frases favoritas de Pedro. Eso lo usa repetidamente. Él dice que la voluntad de Dios es que usted camine en novedad de vida al poner su fe en su Hijo Jesús. Y eso lo puedes comprobar en 1 de Pedro capítulo 4 del verso 2 al 6. Sufrir por la voluntad de Dios es sufrir por ser cristiano. Eso es todo. Pedro lo dice 3 versículos antes. Si alguno sufre como cristiano. 1 de Pedro 4:16. Es que sufrir según la voluntad de Dios es ser perseguido por la fe. Es ser intimidado porque estás en la voluntad de Dios. Entonces, obviamente, Dios no es quien te persigue, porque pues un Dios justo no puede infligir sufrimiento injusto. Esto es obvio, ¿verdad? Sin embargo,
muchos que deberían saberlo mejor no lo ven. Se retuercen las manos y dicen un montón de tonterías que, en el mejor de los casos, son tonterías y en el peor son blasfemias. ¿Te imaginas a Jesús arrojándole piedras a Esteban o azotando a Pablo? Eso es ridículo. Entonces, ¿por qué escuchamos a quienes sugieren que este tipo de sufrimiento es la voluntad del Padre? Veamos la siguiente parte de ese versículo. Confían sus almas a un Creador fiel para hacer lo correcto. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19. Si estás pasando por momentos difíciles a causa de tu fe, puedes confiar en el Creador porque Él es fiel. Él nunca te dejará ni te defraudará. Y esas son buenas noticias para animarte. Llegamos a la parte final. Al hacer lo correcto. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19. En el antiguo pacto, hacer lo correcto significaba guardar las reglas. Pero en el nuevo pacto, hacer lo correcto es lo que hacemos cuando vivimos en una relación correcta con el fiel Creador. Es poner tu fe en el Hijo de Dios y vivir en sumisión a la voluntad de Dios. Creer correctamente conduce a vivir correctamente. Cuando tu corazón esté asentado en la fidelidad de Dios, vivirás con rectitud sin ningún esfuerzo consciente. El justo llenará su corazón con sus deseos justos y dará sus frutos justos en su vida. Bueno, poniéndolo en conjunto, Pedro está diciendo algo como esto. Si sigues a Dios y sufres por ello, sigue confiando en Él. Él nunca te fallará. Sigue caminando a la luz de su amor y gracia. La primera epístola de Pedro, leída a través del lente del nuevo pacto, es una enorme fuente de aliento para los afligidos. Es el regalo de Dios al creyente perseguido y una de las cartas más increíbles jamás escritas.